Hoy que volví a mi casa, un taxista me contó una de las historias más macabras que he escuchado sobre conductores de autos que manejan en la madrugada. Él actualmente tiene 53 años de edad, pero cuando le sucedió esto recién estaba empezando a trabajar de taxista a los 17 años. Estamos hablando de 3 décadas atrás. Antes las personas se casaban cuando eran muy jóvenes y él ya estaba casado con un hijito. Y uno de sus padres le ayudó a comprar el taxi, que por obvias razones ya no lo tiene, pero que fue su compañero de trabajo durante muchos años. Cuando él empezó a trabajar de taxista no es como ahora. Antes las personas sabían salir del terminal de la ciudad de Loja e irse en carros, trasladarse a otros pueblitos. Y esto le pasó con uno de sus clientes cuando iba a Cariamanga. Él se acostumbró en el día a trabajar dentro de la ciudad y por las noches a las afueras, porque le resultaba mucho mejor irse por carretera toda la noche y ganar una carrera de unos, $15-20 a trabajar todo el día y a veces solo ganar $10. Él tenía un lugar estratégico donde pararse, porque él ya hizo su clientela. Entonces, él salía a las 4 de la mañana y se quedaba estacionado ahí, hasta que las personas de la ciudad de Loja fueran al punto de encuentro, que es actualmente en mi ciudad, donde hay un letrero gigante y una taza de café. Bueno, él se paraba al frente. Él recuerda que ese día fue más pronto porque tuvo una discusión con sus suegros y como para no tener más problemas decidió irse. Llegó al lugar unas 2 horas antes, o sea a las 2:35 por ahí, y dice que reclinó el asiento y se quedó dormido. Faltando 5 minutos para las 3 de la mañana, escucha que en el vidrio le hacen. Él se despierta y no ve a nadie, y otra vez le repiten. Y él dice, bueno, tal vez estoy dormido, o lo estaba imaginando. Después del segundo toque, en la ventana ya no pudo volverse a quedar dormido porque empezó a sentir un malestar, como si se le hubiera bajado la presión. Y casi a las 3:10 se acerca una señora que él jamás había visto y le dice que si le puede hacer una carrera. No se le podía ver el rostro porque estaba casi completamente tapado. La verdad es que a él no se le hacía extraño porque antes las mujeres cuando iban a las iglesias o a las misas se ponían una tipo túnica de encaje. Y él le dijo, sí, suba nomás. Ella le explicó que quería salir de la ciudad de Loja porque tenía un compromiso en Cariamanga. Pero la señora le explicaba que tenía que irse de urgencia porque había fallecido un pariente y que debía llegar. Porque antes las personas, para que el viaje les saliera más barato, iban entre 4 o 5 que entraban en el taxi y la carrera la repartían por todos. Pero ella le dijo al señor que no se preocupe, que ella pagaba la carrera completa. Él aceptó, encendió el carro y empezaron a viajar. Casi eran las 4 de la mañana y él siente que... Ok amigos, y aquí vamos con la segunda parte. Cuando ya estaban a pocas horas de llegar, empieza un olor a podrido en todo el carro, como si hubiera un animal muerto adentro. Él lo primero que hace es pedirle disculpas a la señora, o señorita, porque no le había visto el rostro hasta ese entonces, y le dice que va a bajar un poquito las ventanas para que pueda salir el olor y no incomodarla. Él no recibe ninguna contestación por parte de ella y él piensa que ella se durmió, porque para él era normal que en las madrugadas muchas de las personas que vayan llevando de sus clientes se queden dormidos. Y decide prender la radio, pero sonaba como una interferencia, y en un momento el radio se apagó. Él se le hace muy raro porque él, como ya conocía las vías, sabía que por ahí no debía por qué apagarse, ¿saben? En un momento él escucha que en la parte de aquí alguien le estaba respirando, algo así. Él sintió un escalofrío, todo su cuerpo empezando por los pies, y él en ese momento no quiso dar la vuelta a la cabeza, simplemente alzar a ver al retrovisor. Y se da cuenta que la mujer que había subido antes ya no tenía el manto que le cubría su cara, y se dio cuenta que en vez de tener un rostro, tenía la trompa como la de un caballo. Él frena de golpe por la impresión y se da cuenta que ella empieza a patearle el asiento desde atrás con una fuerza inhumana, y empieza esa mujer a relinchar. Él trata de salir del auto pero se da cuenta que estaba trancada la puerta, y lo único que él hace es empezar a rezar y a tratar de respirar. Hay un silencio de 1 minuto que parecía una eternidad. Él abre con miedo los ojos y se da cuenta que ya no había nadie. Trata de encender el carro y se da cuenta que no puede partir. Se baja y ahora misteriosamente la puerta sí se podría abrir, y cuando va a revisar el motor se
se da cuenta que de una parte de la carretera donde había monte sale la misma mujer que estaba ahí, sentada atrás de él, pero esta vez caminaba en 4 patas. Tenía el cuerpo de una mujer, pero la cara era como de un animal. Se abalanza sobre él y le muerde esta parte de la pierna. Ahora les voy a mostrar. Esta parte de aquí, amigos. Le muerde tan fuerte que le arranca y él se queda ahí desangrándose. Y él por el dolor pierde la conciencia, pero antes de desmayarse podía ver cómo esa cosa o demonio se perdía justo en esa esquina. Y esto es importante porque cuando llegan a rescatarlo ya en la madrugada, un carro que estaba pasando se detiene viendo que él está en el suelo con mucha sangre a su alrededor y le pregunta qué sucedió. Él, para que no lo tomen de loco, les dice que por favor le crean, y los señores en ese momento ni siquiera hicieron otra pregunta, lo subieron en otro carro y lo llevaron al pueblo más cercano de Cariamanga, en donde un chamán, o conocido también como brujo,